Muy buenas noches con todos. Esperemos que se encuentren muy bien. En esta ocasión, mis compañeros y yo les presentaremos un video que explicará de manera clara y precisa lo que es la norma procesal. Partiremos desde la definición y sus características para luego tratar lo concerniente a su aplicación y los efectos que produce esta norma dentro del tiempo y el espacio. Sin más que decir, comencemos. ¿Qué es la norma procesal? Es una norma jurídica destinada a regular la realización de la función jurisdiccional del Estado. Es considerada como una forma de manifestación. El concepto procesal se extiende 1. Al precepto constitucional si emana del órgano legislativo con poder constituyente. 2. A la ley si emana del órgano legislativo. 3. Al decreto resolución si emana del poder administrador. Y 4. Al reglamento judicial si emana del tribunal judicial. Todas estas manifestaciones presentan generalidad, imperatividad y creatividad, y ellas mismas son las que diferencian a las otras manifestaciones que carecen de ello. La norma procesal es instrumental, no porque sirva como medio o instrumento para componer los conflictos de intereses, sino porque forma la materia de una gran rama de disciplinas jurídicas que se caracterizan por atribuir poderes e imponer sujeciones y que son pureza y formalidad, es decir, son derecho para el derecho. Se entiende como norma procesal a aquella que instrumenta el procedimiento. Son las que establecen las atribuciones, términos y los medios de defensa con que cuentan las partes para que con la intervención del juez competente obtengan la sanción judicial de sus propios derechos. Esos derechos nacen del procedimiento mismo, se agotan en cada etapa procesal en que se van originando y se rigen por la norma vigente que los regula. Su ubicación de la norma procesal es en el derecho procesal. Continuando con el video, ahora vamos a hablarles acerca de las características de la norma procesal. Para esto, cabe mencionar que la norma procesal es parte del derecho procesal, a la que a su vez se le considera parte del derecho público, ya que es único, instrumental y autónomo. La norma procesal presenta tres características. La primera de ellas es que es instrumental. Esto ya que nos ayuda a la protección de derechos, es decir, tenemos una relación sustantiva y una relación procesal. En la relación sustantiva es en donde se produce el conflicto de intereses, y una vez que ya tenemos este conflicto, recién vamos a tener la relación. Esto porque la relación procesal se va a instaurar dentro del Poder Judicial una vez que la persona sienta que sus derechos están siendo vulnerados y vaya y presente una demanda. Es recién en este segundo momento en que nosotros vamos a tener a la relación procesal y por lo tanto vamos a tener a la norma procesal diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer. Por eso se señala que es instrumental a un proceso que busca la protección de derechos. Como segunda característica tenemos que es formal. Esto porque el derecho procesal tiene las formas y medios a través de los cuales las partes se comunican con el Estado, como por ejemplo, con relación al modo de intentar una demanda están las formas de cómo actuar, cómo se contesta, cómo se promueven las pruebas, etc. O sea, se nos dice la forma y la manera de cómo actuar dentro del proceso. O para ser un poco más específicos, la norma procesal tiene un código que la recoge. Finalmente, como tercera y última característica, entendemos que es dinámica. Esto porque a medida en que va pasando el tiempo, la norma procesal también va cambiando.
Podríamos añadir además una cuarta característica, y esta sería que es pública, ya que regula la intervención, organización y competencia del Estado en el proceso cuando interviene por medio de los tribunales. Asimismo, tiene el carácter de publicidad debido a que es un derecho que no se ocupa de regular directamente los intereses de los particulares, sino de los intereses generales de la comunidad. Interpretación e integración. La interpretación de la norma jurídica. La interpretación es una tarea destinada a esclarecer, a poner en claro los dichos de una norma que se va a emplear. Significa desentrañar el contenido que el texto tiene con relación a los hechos donde se utiliza. Existen tres tipos de interpretación: interpretación auténtica, interpretación judicial e interpretación doctrinaria. La interpretación auténtica se dice que es aquella que está a cargo del legislador. Se denomina auténtica porque es realizada por la misma persona que concibió la ley, quien usa para ello una nueva ley. La interpretación judicial es la realizada por los órganos jurisdiccionales. Cuando hablamos de dicha interpretación, estamos afirmando que no consiste en descubrir la intención del legislador, sino más bien en identificar la finalidad de la norma. La interpretación doctrinaria es aquella que es propuesta por los juristas técnicos en derecho. La integración de la norma jurídica. Esta norma introduce un problema ajeno a la interpretación, porque el déficit acusado radica en la ausencia de soluciones o en la ambigüedad como se presenta, lo que provoca la insuficiencia normativa. Un modo típico para cubrir tal omisión es el uso de la analogía. La analogía consiste en aplicar una norma procesal a un hecho que tiene relación, que tiene semejanza, de tal manera que el legislador resuelva todos los problemas. La norma procesal en el tiempo y el espacio. Para empezar a hablar de ello, hablaremos de la aplicación de la norma procesal. Las normas jurídicas procesales entran en vigencia luego de haber cumplido el proceso legislativo para su dación y una vez publicadas, en este caso en nuestro país, luego de ser publicado en el diario El Peruano, se pone en marcha un día después de esta publicación. Pero para ello hubo un debate en el Congreso y finalmente es este mismo el que aprueba el proyecto. Para hablar acerca más de la aplicación debemos hablar de las dos partes, la cual parte, que en este caso vendría a ser la norma procesal en el espacio. Las normas procesales se hallan sujetas al llamado principio de la territorialidad de la ley. Solo tienen vigencia en efecto dentro del ámbito territorial del Estado que las dictó. Un ejemplo de ello puede ser cuando surgen diferencias de derivados, ¿no? Por ejemplo, un contrato celebrado entre dos personas de distintos países. Es aquí donde surge la pregunta de qué normas se aplicarían si una persona es de Perú y otra de Chile. Ahora hablaremos de la norma procesal en el tiempo. La materia se halla reservada al árbitro del legislador, con la sola limitación derivada de la existencia del derecho adquirido. En ausencia de normas reguladas del régimen intertemporal de las leyes procesales, corresponde a formular algunas distinciones, como cuál. Una ley procesal nueva no puede por lo pronto aplicarse en aquellos procesos que a la fecha de su entrada en vigencia se encuentran concluidos en una sentencia firme. Por lo contrario, la nueva ley se aplicará a los procesos que se inicien con su posterior entrada en vigencia, claro. O sea, los nuevos procesos llegarían con este nuevo proyecto.
Ahora hablaremos de los tres tipos de interpretación, la cual es auténtica, judicial y doctrinaria. La auténtica es realizada y aplicada por el Congreso. La judicial realizada por órganos jurisdiccionales, es decir, los jueces, que pueden aplicar o interpretar las normas jurídicas. Y por último, tenemos la interpretación doctrinaria, aplicada por los juristas y técnicos en derecho, o por los operadores de la misma. Y eso fue todo. Muchas gracias a todos.